Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los conjuntos. Entonces, ya vimos que es un conjunto, ya vimos que hay diferentes formas de representarlas, las cuales pues no hemos visto en detalle, pero antes de verlas vamos a ver cómo se clasifican los conjuntos. Es decir, antes de aprender a cómo escribir nuestros conjuntos, vamos a aprender a clasificarlos. ¿Listo? Entonces, bueno, un conjunto universal o referencial es el primero que vamos a hablar. Ese será el primero. Es un conjunto que va a servir como referencia para otros conjuntos con características comunes. Por lo general, uno lo llama es conjunto universal. Muy pocas veces la gente lo llama conjunto referencial. Es por esto mismo que se simboliza con la letra U. Es decir, el nombre de ese conjunto va a ser U de universal. Veamos ejemplos. Eh, Resulta que digamos que nosotros estamos trabajando con los animales que son vertebrados. Entonces, el conjunto universal sería, por ejemplo, el conjunto de todos los animales. ¿Listo? Ese sería un ejemplo. Pero si entonces en cambio de trabajar animales, estamos trabajando con números, entonces nuestro conjunto universal o de referencia ya no sería el que acabo de escribir, sino que cambiaría a ser el conjunto de los números, ¿cierto? Entonces observen que de acuerdo a lo que yo esté estudiando, nuestro conjunto universal va a cambiar. Es más, cuando veamos ejercicios más adelante, muchas veces nos van a dar cuál es el conjunto universal o de referencia. Pero debemos de tener siempre en mente que el conjunto referencial o universal va a cambiar de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando, de acuerdo a los conjuntos con los que trabajemos. Si estamos trabajando con un conjunto que son, por ejemplo, animales invertebrados, entonces el conjunto universal sería, por ejemplo, el conjunto de todos los animales. Pero si yo, por ejemplo, ya estoy trabajando con los números pares, pues nuestro conjunto universal sería el conjunto de todos los números. El siguiente es el conjunto unitario. Como lo dice su nombre, es un conjunto que está formado por un único elemento. ¿Listo? Entonces, un ejemplo podría ser el conjunto de números primos pares. Listo, para poder entender mejor este conjunto, debemos de recordar que los números pares son los que tienen únicamente dos divisores. Por ejemplo, el 2. ¿Por qué? Porque lo puedo dividir únicamente por el mismo y el 1. ¿Listo? 2 dividido en 2 me da 1. Y 2 dividido en 1 me da 2. El 3 también es primo porque solo tiene dos divisores. Lo puedo dividir en 1 y en el mismo. El 4, el 4 ya no es primo. ¿Por qué? Porque tiene más de dos divisores. Miren, lo puedo dividir por 1, ¿cierto? Lo puedo dividir entre 2 y lo puedo dividir entre 4. Es decir, que ya tiene tres divisores, por lo cual no es primo. Entonces resulta que el único número par primo que existe es el 2. Entonces es un conjunto que está conformado únicamente por un elemento. El conjunto vacío es un conjunto que carece de elementos, no tiene ningún elemento. Entonces, un ejemplo muy fácil sería algo como de la vida cotidiana. El conjunto de humanos que al nacer
saben escribir. ¿Listo? Entonces observen que los bebés nacen y pues ninguno sabe escribir, tiene que aprender, ¿cierto? Entonces este conjunto es vacío porque no hay ningún bebé que nazca y ya sepa escribir. ¿Listo? Hay muchos conjuntos vacíos que ustedes se pueden idear. Ah, bueno, algo que se me olvidó decir aquí en el conjunto vacío es que el conjunto vacío tiene su propio símbolo. Se los voy a decir. Entonces, conjunto vacío tiene su propio símbolo o nombre. Y es el siguiente. Que aparece ahí. Bueno, ahí me ha quedado un poco feo, entonces lo voy a borrar. Bueno, quedó casi igual. Esa letra es una letra mayúscula del alfabeto griego que se llama Phi y simboliza el conjunto vacío. Bien, entonces cuando ustedes necesiten escribir conjunto vacío o la operación da vacío, cosas así, debemos de utilizar el símbolo que está ahí en esa letra griega. ¿Listo? ¿Cuál símbolo? Este de acá. Ahora sí, continuemos. Conjunto finito. Es un conjunto que tiene una cantidad determinada de elementos. Es decir, que yo voy a poder contar cuántos elementos tiene el conjunto, ¿listo? Entonces, bueno, como lo que nosotros tenemos más o menos claro, o siempre la mayoría de las personas tiene claro, es los diagramas de Venn, entonces voy a escribir conjuntos finitos con diagramas de Venn. Entonces, en este caso va a ser un círculo, ahora puedo ser un triángulo, un cuadrado, no importa, ¿listo? Pero recuerden que debo de darle un nombre. Entonces yo le voy a dar un nombre y el nombre por lo general se coloca en la parte superior izquierda. Entonces acá voy a colocar A. El conjunto A tiene estos elementos. ¿Listo? Entonces acá, ¿por qué este conjunto es finito? Sencillamente porque yo voy a poder contar la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces contemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tiene 5 elementos, por lo cual es un conjunto finito. Hagamos otro. A veces también se coloca el nombre en la parte superior derecha. Entonces vamos a ver. Tenemos ese conjunto. ¿Podemos contar los elementos que hay en el conjunto? Sí, claro, miren acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. ¿Pude contar todos los elementos del conjunto? Sí. Por lo tanto, es un conjunto finito. ¿Listo? A eso es en lo que se refiere que es una cantidad determinada. ¿Listo? Es decir, voy a poder contar siempre. Va a contar siempre los elementos del conjunto. Esto que acabamos de mencionar no sucede con los conjuntos infinitos, porque los conjuntos infinitos van a ser los que tienen una cantidad indefinida de elementos. Es decir, que no los voy a poder contar. Ejemplos, el conjunto de los números. Entonces, como todo el mundo sabe, el conjunto de los números es infinito, no tiene fin, ¿cierto? Yo empiezo a contar y sigo contando y siempre hay un número después, ¿cierto? Entonces, nunca voy a poder contar todos los números, por lo tanto, ese sería un conjunto infinito. No puedo contar, no sé cuántos hay. Son muchísimos, son infinitos, ¿cierto? No sé cuántos hay, por lo tanto, es un conjunto infinito. Otro ejemplo. Bueno, los conjuntos infinitos, eh, por lo general en matemáticas casi siempre van a ser de números, pero pues hay otros conjuntos que ustedes pues se les puede ocurrir. Entonces yo por el momento solo voy a dar conjuntos de números. El conjunto
de números pares. Entonces los números pares, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Sé cuántos son? No, va a ir para allá hay un montón, ¿cierto? No los va a poder contar. Bien, entonces esos son los ejemplos. Recuerden, infinito es que no sé cuántos hay, no puedo determinar cuántos son. Finito, sí voy a poder determinar cuántos elementos son en el conjunto, los puedo contar, así como en estos ejemplos. Vacío, que no hay ningún elemento en ese conjunto, simbolizado con el símbolo phi, que significa vacío. Conjunto unitario es que tiene un único elemento. Seguiría el conjunto universal, que va a variar de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo. Si trabajamos con números, pues el universal serían los números, de animales, pues serían los animales, ¿cierto? Que va variando, ¿listo? Entonces, para que ustedes puedan entender mejor el tema y tengan la facilidad de generar algunas dudas que me puedan preguntar, me puedan escribir diciéndome cuáles son sus dudas y yo pues pueda realizar algún video solucionando sus dudas. Van a hacer el siguiente ejercicio, van a escribir 5 ejemplos de cada uno. ¿Cómo así 5 ejemplos de cada uno? Mire, van a escribir 5 ejemplos de conjuntos infinitos, 5 ejemplos de conjunto finito, 5 ejemplos de conjuntos vacíos, 5 ejemplos de conjuntos unitarios y 5 ejemplos de conjuntos universales. ¿Listo? Serían 5, 10, 15, 20, 25 ejemplos. ¿Listo? Esto con el fin de que ustedes logren despejar sus dudas o les surjan dudas en realidad. Entre más surjan dudas, pues mucho mejor porque me las van a poder transmitir y yo les voy a poder solucionar sus dudas. Bien, entonces hasta la próxima. Recomiéndenos con sus amigos y suscríbanse al canal para que siempre estén pendientes cuando se suba un nuevo video. Hasta la próxima.